Bueno, entonces el día de hoy, es viernes 16 de abril, les voy a explicar punto por punto, ¿cierto? Los ejercicios a resolver de la primera guía de inglés del segundo periodo. Entonces, aquí en la página 86, es la primera página, en este punto 1, ¿cierto? Como pueden observar allí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Entonces, allí, en cada imagen tenemos una oración, ¿verdad? Como pueden observar, una oración en cada imagen. Aquí, pues, vamos a identificar los verbos en pasado, ¿verdad? Went, played, ran, rode, was, swam. Esos son verbos en pasado, ¿ok? Y luego, ¿verdad? Y luego los vamos a clasificar en regulares e irregulares. Es lo que vamos a hacer allí. Entonces, ¿cómo sabemos que el verbo played en pasado es regular o es irregular? Sencillo. Los verbos regulares en pasado tienen la terminación que ed, ¿verdad? We played tennis last weekend. Jugamos al tenis el fin de semana pasado. Entonces, los verbos que tienen la terminación ed, ¿cierto? En pasado son regulares. Son regulares. ¿Existe otro verbo aquí que tenga la terminación ed? Pueden decírmelo, pueden mencionarlo. El verbo climb, ¿cierto? Climb, que es subir, trepar, escalar, está en pasado y tiene la terminación que ed. Entonces, los verbos en pasado que tienen la terminación ed son que regulares. Esos son regular verbs. Y los que no tienen terminación ed son verbos que irregulares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer allí en la página 86, ¿verdad? ¿Cierto? Repito, identificar los verbos en pasado y clasificarlos en regulares e irregulares. ¿Ok? Y aquí en el punto 2, ¿verdad? En este punto 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar las expresiones que encontremos en estas oraciones en pasado. ¿Qué expresión en pasado encontramos, por ejemplo, aquí en la oración A? Last year, el año pasado, ¿verdad? Y así, ¿cierto? Seleccionar las expresiones que encontramos en pasado, ¿verdad? Last weekend, el fin de semana pasado, también es otra expresión en pasado y así, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer en la página 86. Repito, identificar los verbos en pasado y clasificarlos, ¿verdad? Los regulares y los irregulares. Ya sabemos que los regulares terminan en ed y los irregulares no terminan en ed, ¿verdad? No tienen ninguna regla fija. Bueno, entonces nos vamos a la página 87. Página 87. En la pregunta 3, ¿verdad? Donde dice while reading, aquí podemos observar un texto. Entonces vamos a leer el texto. El texto tiene como título A Street Malone Fun Weekend, ¿verdad? Un fin de semana divertido de Astrid Malone. Entonces vamos a leer el texto y vamos a subrayar los verbos que encontremos en pasado, ¿verdad? Famous young actress had. Aquí encontramos un verbo en pasado, ¿verdad? Y así vamos mirando, leyendo el texto y el verbo que encontremos en pasado lo vamos a subrayar, ¿cierto? Bueno, luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder estas tres preguntas o estos tres interrogantes. La pregunta A que dice, which kind of activities did Astrid do during the her weekend? ¿Cierto? ¿Qué tipo de actividades Astrid hizo
durante su fin de semana? Y los voy a responder. Recuerden que hay que responder en pasado porque me están preguntando en pasado, ¿verdad? El verbo debe ir en pasado. ¿Qué tipo de actividades realizó Astrid durante su fin de semana? Eso es de acuerdo a qué? A la lectura, de acuerdo al texto. La pregunta B dice, does Astrid have good or bad memories of her last weekend and why? Que si Astrid tiene buenos o malos recuerdos de su fin de semana pasado. ¿Por qué? ¿Verdad? Y la C dice, what do you think Astrid did after running in the park yesterday? ¿Qué piensa o qué cree Astrid, cierto? ¿Qué crees o qué piensas que Astrid hizo, verdad, después de correr en el parque ayer? Esa es la pregunta, ¿verdad? Piensa en 3 oraciones y discútelas con tu compañero. Bueno, aquí sencillamente hay que responder a esto. ¿Qué crees que Astrid hizo después de correr en el parque ayer? ¿Cierto? Es lo que va a responder allí, ¿verdad? Esto también debe responderse en pasado. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay que hacer allí con respecto al texto. Y aquí en el punto 4 dice que dice after reading, después de leer, responder las 3 preguntas según tu criterio personal o punto de vista. Do you do similar activities on the weekends? Que si tú realizas actividades similares el fin de semana, ¿verdad? Do you do more indoor or outdoor activities? Que si tú realizas más actividades al aire libre o bajo techo, es lo que preguntan aquí. Indoor activities or outdoor activities. Y la C dice, what other activities can you do on weekends? ¿Cierto? ¿Qué otras actividades puedes hacer los fines de semana? Esas son las 3 preguntas que hay que responder. Si usted no hace o no realiza actividades similares el fin de semana, pues sencillamente usted dice que no, pues no realizo actividades similares el fin de semana o hago estas actividades, ¿cierto? Es lo que hay que responder allí en la página 87. ¿Está claro hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Vámonos entonces a la página 88. Ok, página 88. Vamos a la página 88. Aquí en la página 88, en este punto 1, ¿cierto? Miramos detenidamente los verbos que allí aparecen, los cuales están en pasado, ¿verdad? ¿Qué verbos encontramos aquí que están en pasado? Visited, played, arrived, and studied. Y todos estos 4 verbos son regulares o irregulares. Son regulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la terminación ed. He visited, él visitó, she played, ella jugó, he arrived, ella llegó, and we studied, ¿verdad? Nosotros estudiamos. Past simple. Bueno, aquí en el punto 2 vamos a completar, repito, vamos a completar la regla, ¿verdad? La regla para el enunciado A, para el enunciado B y para el enunciado C, ¿cierto? De acuerdo a lo que indique el ejemplo. Aquí dice, for the past simple or regular verbs add, para el pasado simple de los verbos regulares que agregamos, lo acabo de decir, ¿verdad? Lo acabo de decir. Para los verbos regulares del pasado simple agregamos, ¿cierto? Aquí colocamos lo que agregamos en las líneas to the verb, al verbo. For example, walk, walk. If the verb already ends in E, si el verbo ya termina en E, solo le agregamos ¿qué? Ustedes ya deben saberlo, ¿verdad? Si el verbo solo termina en E, le agregamos simplemente una letra, ¿verdad? For example, like, like. Aquí nos están explicando, ¿verdad? Y nos están diciendo también qué colocar aquí. Bueno, la C. If the verb ends in a consonant plus Y, si el verbo termina en una consonante más Y, change the Y, cambia la I a, aquí no lo están diciendo, ¿verdad? Cambia la I a qué? Aquí lo que está en el color, pues, es lo que, por lógica, ¿cierto?
ubicamos aquí en la línea. For example, carry, que es llevar, queda como carried. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer allí en el punto 2, completar las reglas, ¿cierto? De acuerdo a cada enunciado. Vámonos a la pregunta, a esta parte 3, ¿verdad? 3 y 4. 3 y 4. Aquí vamos a completar las líneas con la información que consideren que hace falta. La primera se refiere al pasado del verb to be, es lo que se refiere aquí, esta parte 3. The pool was great, they were fantastic. I ran in the park, I swam in the sea, I rode a bike. Ok, estas oraciones están en pasado. La piscina estuvo genial. Was es el pasado del verb to be y were también es el pasado del verb to be, ¿cierto? Con plural. They were fantastic. Ellos fueron fantásticos, ¿cierto? Estuvieron fantásticos. I ran in the park, corrí en el parque. I swam in the sea, nadé en el mar. I rode a bike, monté una bicicleta. Dice, many verbs in English are irregular. Muchos verbos en inglés son irregulares. That means we do not add ed, ¿cierto? Eso significa que no le agregamos ed o d. To form the past simple, para formar el pasado simple. For example, ride, roll. Aquí tenemos un ejemplo de un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no termina en ed, ¿verdad? But the verb to be is special. It has two past forms. Pero el verb to be es especial. Tiene dos formas en pasado. Was, ¿y cuál es la otra? Aquí la tenemos, ¿verdad? Were, que es lo que iría en esta línea. Was and were, ¿verdad? Y aquí en el 4 hacen referencia a las expresiones que utilizamos en pasado simple, ¿verdad? Que las vimos en la primera página, en la página 86, las expresiones que utilizamos en pasado simple. Last year, last weekend, last Friday, etcétera, ¿verdad? Yesterday. Eso es lo que iría aquí, en esta línea, ¿verdad? Last year, last week, last weekend, last Saturday, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que iría aquí. ¿Y aquí cuál iría? Aquí iría yesterday, que indica ayer. Yesterday. ¿Ok? Entonces nos vamos al punto 5, donde dice writing, ¿verdad? Debemos realizar, vamos a escribir algo, ¿cierto? Writing, llenar las líneas o espacios en blanco con el verbo que está en paréntesis. Esto es lo que vamos a hacer allí. El verbo nos lo presentan en su forma normal, ¿verdad? Y el verbo lo vamos a ubicar en su forma pasada, ¿verdad? Be, recuerden que be es was o were. Aquí go, el pasado es went. Y así swim sería swam y así, ¿cierto? Ubicar el verbo en pasado. Es lo que vamos a hacer allí. Y en el punto 7, el punto 6 no lo vamos a realizar ni tampoco el punto 8, es decir, lo vamos a omitir. Vámonos al punto 7 que está aquí. En el punto 7 vamos a redactar una breve descripción sobre lo que hiciste en tu último fin de semana utilizando los verbos en pasado, ¿verdad? I watch TV, I exercise, ¿verdad? Hice ejercicio, I run in the park, I swam in the pool, or I went to the beach, fui a la playa, ¿cierto? O vi películas, ¿verdad? Lo que usted hizo el fin de semana. Eso es lo que va a realizar allí. Repito, redactar una breve descripción sobre lo que hiciste en tu último fin de semana. Recuerden que debo utilizar verbos en pasado. ¿Ok? Verbos en pasado. Vamos entonces a la página 118, ¿verdad? Que es esta que está aquí, página 118. ¿Qué vamos a hacer allí? En esta página observamos varias oraciones de la A hasta la I. Vamos a identificar la estructura del pasado, ¿cierto? Vamos a identificar la estructura del pasado aquí en estas dos oraciones. Aquí tenemos there were y there was. There were quiere decir en español habían, ¿verdad? Habían. Y there was quiere decir en español hubo, ¿verdad?
There was a river near the cabin. Hubo un río cerca a la cabaña. Y there were es en plural. Habían, ¿verdad? There were a lot of mountains. Había muchas montañas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a identificar allí, ¿verdad? Y aquí en estas preguntas vamos a identificar el auxiliar que se llama did, que es para hacer preguntas en pasado simple. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Pero en la pregunta el verbo no cambia, el verbo queda en su forma normal, ¿verdad? Go, no cambia. ¿Por qué? Por el auxiliar did. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Y aquí responden, I went to Iquique, ¿verdad? Fui a Iquique. How did you go? ¿Cómo fuiste? I went by car, fui en auto. Where did you stay? ¿Dónde te quedaste? We stayed, o ¿dónde se quedaron? We stayed at the hotel, nos quedamos en un hotel, ¿cierto? Observen el auxiliar did para preguntar en pasado y acá se responde con un verbo en pasado. How much was the train ticket? ¿Cuánto costó el boleto de tren? It was 10 pounds, ¿cierto? 10 libras. What did you do? ¿Qué hiciste? I rode a horse. Monté a caballo. How was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? It was great. Estuvieron excelentes, super. What was the weather like? ¿Cómo estuvo el clima? It was sunny and hot. Estuvo soleado ¿y qué? Y con bastante calor, ¿verdad? And hot. Bueno, entonces eso es lo que vamos a identificar allí, ¿cierto? A identificar. Y además de identificar estas oraciones, también vamos a construir al menos, ojo, 2 preguntas y responderlas empleando el auxiliar did o was. Ok, did, was o were. ¿Ya? ¿Ya? Construir dos preguntas. Ok. Y responderlas empleando el auxiliar did para preguntar o was. Was, were. Bueno. Aquí en este punto 2 no lo vamos a realizar, este lo vamos a omitir, ¿ok? Entonces nos vamos a la página 119. Página 119, que es esta que observamos aquí. Entonces, en la pregunta 3 o en el ejercicio 3, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Donde dice while reading, aquí vamos a leer detalladamente este texto que se nos presenta aquí. Y luego vamos a responder las preguntas A, B y C, ¿cierto? Recuerden que es un texto que está en pasado y aquí encontramos expresiones en pasado y verbos en pasado. Y aquí las preguntas, pues, por obvias razones van a estar en pasado. How did Heather get to the farm? ¿Cómo Heather, recuerden que Heather es un nombre, hay una mayúscula inicial. ¿Cómo Heather llegó a la granja o a la finca? ¿Cierto? Vamos a responder de acuerdo al texto, en pasado. La B, how long, por cuánto tiempo permaneció Heather, ¿cierto? En la granja o en la finca. Y la C dice, describe las vacaciones de Heather con tu compañero utilizando tus propias palabras, ¿cierto? Vas a describir sus vacaciones, ¿verdad? De una forma breve, de una forma corta, ¿verdad? Clara y concisa. Bueno, entonces eso vamos a realizar de acuerdo al texto. Y aquí en la pregunta 4, donde dice after reading, después de leer, hay que responder estos interrogantes o estas preguntas según tu criterio personal o punto de vista, ¿verdad? Did you go anywhere on your last vacation? Que si fuiste a alguna parte en tus últimas vacaciones. La B, what activities did you do there? ¿Qué actividades hiciste allí? Y la C, do you prefer summer or winter vacation? Que si prefieres las vacaciones de verano o de invierno. And why, y por qué. ¿Verdad? Aquí van a responder de acuerdo a su punto de vista. Si no saliste a ninguna parte, pues sencillamente no fui a ninguna parte en mis últimas vacaciones, ¿cierto? Pues me quedé en casa, realicé algunas actividades con mis amigos, o salí, ¿cierto? O visité a mis amigos, en fin, etcétera, de acuerdo a lo que usted realizó.
Bueno, entonces eso es lo que hay que realizar aquí en el punto 4, ¿verdad? Responder de acuerdo a tu criterio personal. Y aquí en este cuadrito que observamos aquí que dice Language Notice Board, Past Simple, es un cuadrito acerca del pasado simple, ¿verdad? Aquí pues vamos a responder el punto 2 y 4, ¿verdad? 2 y 4. Vamos a encerrar una de las dos opciones que se nos presentan aquí. Es lo que vamos a responder. Allí dice, underline the correct option. Dice, subraya las opciones correctas. Aquí tenemos there was y there were, ¿cierto? Dice, utilizamos there was o there were con sustantivos singulares. Recuerden que en singular, ¿cuál utilizamos? There was. Y en plural, con sustantivos plurales, ¿cuál utilizamos? There were. ¿Por qué? Porque there was en español me indica hubo y there were me indica habían, ¿verdad? Habían, ¿cierto? En plural, habían. ¿Es cierto? Es lo que vamos a encerrar aquí. ¿Ok? Y el punto 4 dice, circle the correct options to complete the rule. Aquí dice, encierra las opciones correctas para completar las reglas. Aquí se nos presentan tres opciones. Dice, utilizamos does, did or do para hacer preguntas en pasado simple con cualquier verbo excepto con el verb to be, ¿cierto? Ya sabemos qué auxiliar utilizamos para preguntar en pasado, ¿verdad? Y la B dice, para realizar preguntas con el verb to be, ¿cierto? Utilizamos, dice, tenemos que poner el verbo conjugado después o antes del sujeto, ¿cierto? Aquí vamos a marcar entonces after o before, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer allí en la página 19. Y en la página 125, que es la última página, aquí en el punto 12, ¿verdad? Vamos a leer el texto, a leer la historia y sacar las palabras cuyo significado desconozca de este texto. Es lo que vamos a hacer allí, en el punto 12. En el punto 13, ¿verdad? Vamos a mirar detenidamente las imágenes y con base en la lectura vamos a enumerar los eventos en el orden correcto, ¿verdad? Si usted cree que esto es lo primero, usted coloca el número 1 aquí. Si cree que esto va de segundo, usted lo coloca así y así. Son 4 eventos de acuerdo a cómo se desarrolla en el texto, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer allí. Repito, vamos a enumerar estas imágenes de acuerdo al orden en que suceden los eventos, ¿cierto? En que los narra este texto, ¿cierto? Y el punto 14 que dice, after reading, después de leer, vamos a responder estas 4 preguntas. Dice, what's your opinion about the story? ¿Cuál es tu opinión acerca de la historia, verdad? O acerca del cuento. ¿Te gusta? ¿Por qué? How did Anne feel at the end of the story? ¿Cómo se siente Anne o Ana al final de la historia? ¿Por qué? La C. How did you feel at the beginning and at the end of the story? ¿Cómo te sentiste al principio y al final de la historia? ¿Verdad? Y la D. What's the moral of this story? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? ¿O cuál es la moraleja de esta historia? Entonces vamos a responder esas preguntas. Por ejemplo, aquí la B la respondemos en pasado. ¿Cómo se sintió Ana al final de la historia? ¿Por qué? La C, ¿cómo te sentiste al principio y al final de la historia? ¿Verdad? La responderíamos en pasado, la B y la C. ¿Verdad? Y aquí finalizaríamos entonces con la página 125, perdón. Entonces, ¿hay alguna pregunta?